Hay cosas que suponen un reto en la vida cuando no sabemos cómo entenderlas. Hoy les voy a explicar todo acerca de los plurales irregulares y van a aprenderlos como nunca antes. Aunque debiera ser un tema que todos supieran desde nivel avanzado, no es un tema muy conocido. ¿Listo? Bueno. ¿Cuál es ese tema que es desconocido para muchos cuando debiera ser conocido por todos? Léelo aquí. Irregular pluralization. Este tema de irregular pluralization, aunque debiera verse casi que inmediatamente después de ver regular pluralization, la realidad es que es un tema que no se ve. O sea, normalmente, y se los digo por experiencia, yo he trabajado en varios institutos y ya llevo casi 6 años como profesor de inglés. Se los digo por experiencia, esto es un tema que en las diferentes academias, institutos, dejan medio salpicado. O sea, les enseñan 5, 10 palabritas y ya, no vuelven a ver ese tema. Cuando el tema es mucho más carnudo, mucho más consistente y completo de lo que se ve en las diferentes academias, de verdad, se los digo, con conocimiento de causa. Ese tema, miren, irregular pluralization, o sea, tiene todo que ver con lo que acabamos de ver. Acabamos de ver regular pluralization. Es de esperarse que casi inmediatamente, después de que me enseñen los plurales regulares, debieran enseñarme los plurales irregulares. ¿Y cuáles son los irregulares? Los que no siguen las 4 reglas que acabamos de ver. Listo. Los irregulares que no siguen las 4 reglas que acabamos de ver son los plurales irregulares, los que vamos a ver a continuación. Pero, o sea, les digo algo como por ejemplo, cuando nosotros vemos los artículos definidos, casi de inmediato, si no es en la misma clase, Style Jazz, bienvenida, bienvenida. Si esta es tu primera vez con nosotros, te invitamos a que nos sigas también en Instagram, que también estamos en vivo. Y en Instagram, en la sección de los Reels, encontrarás la grabación de todos los lives que hemos hecho anteriormente y te vas a encontrar demasiado contenido. Quienes nos han estado acompañando ya saben que hemos visto temas desde muy básicos hasta temas avanzados de la manera más clara posible, donde estamos comprobando la siguiente hipótesis, y es que el inglés es muy fácil. El inglés es un idioma muy sencillo, pero a veces cuando tenemos errores en la metodología, errores en la pedagogía, cuando tenemos nuestras propias barreras mentales, tomamos algo tan fácil, tan sencillo como el inglés y lo hacemos difícil. El inglés no se hizo para ser difícil, muchachos. O sea, el inglés literalmente lo modificaron para que fuera fácil y les fue muy bien. Listo. Entonces les estaba diciendo, por ejemplo, cuando nosotros vemos los artículos, el artículo definido, en la misma clase o en clases muy cercanas vemos los artículos indefinidos. Cuando nosotros vemos los adverbios de frecuencia definidos, en la misma clase o muy cerca en algunas clases, vemos los artículos indefinidos. Los adverbios de frecuencia indefinidos. Y así con cada tema. Suele suceder que vemos la primera parte o la primera forma y luego la siguiente, muy cerca. ¿Cuál es el subjuntivo de should? Should en sí, should ya es una forma de subjuntivo. Porque should se utiliza para dar consejos. Por ejemplo, hey, si yo te veo muy mal, muy enfermo, diría, you should go to the doctor. Deberías ir al doctor, al médico. Ahí yo estoy dándote un consejo, haciendo una sugerencia, y esa es la razón por la cual el should es como una especie de subjuntivo. Porque ¿qué es un subjuntivo? Un subjuntivo es una situación que no es real, es una suposición, ¿cierto? Por ejemplo, yo iría al médico si estuviera enfermo, eso es un subjuntivo. Entonces, yo también te podría decir, tú deberías ir al médico, y eso también es una suposición. Entonces, es una forma más o menos del subjuntivo también, utilizando con should.
Bueno, continuando, estábamos hablando entonces de que después de ver regular pluralization, casi inmediatamente debiéramos también aprender irregular pluralization. Pero en las mayorías de los cursos, de los libros, de las academias, la parte de los plurales irregulares nos lo limitan a un vocabulario de entre 5 y 10 palabras y ya no logramos entender. Ahora, ¿qué pasa con, por ejemplo, los verbos regulares y los verbos irregulares? Listo. ¿Qué pasa con los verbos regulares y los verbos irregulares? Que los verbos regulares siguen unas reglas que nosotros en un live anterior ya aprendimos. Y los verbos irregulares dijimos, hey, esos verbos irregulares, you're welcome, Saya. Nosotros en un live ya vimos los verbos, las cuatro reglas para los verbos regulares. Y dijimos, los verbos a los que no se les aplican estas 4 reglas se llaman verbos irregulares. Listo. Y dijimos lo siguiente, los verbos irregulares no siguen ninguna regla. No obedecen ninguna de estas 4 reglas. Pero que no obedezcan ninguna de esas 4 reglas no significa que no tengan ningún patrón de comportamiento. Entonces, ¿qué hicimos inmediatamente después? En un live aquí. Vimos los verbos regulares, o sea, vimos las 4 reglas de los verbos regulares y luego empezamos a estudiar los patrones de los verbos irregulares para agruparlos y aprenderlos mucho más fácil. Bueno, eso es lo que vamos a hacer con los con los sustantivos irregulares. Listo, acabamos de ver las 4 reglas de pluralización regular. Ahora vamos a ver cómo es la pluralización irregular. ¿Cómo se agrupan o cuáles son esos patrones de comportamiento en los sustantivos que no siguen esas 4 reglas? ¿Para qué? Para que los agrupemos, los conozcamos y nos los aprendamos mucho más sencillo, mucho más fácil. ¿Listo? Entonces vamos a ver primeramente cuáles son esos patrones que siguen los sustantivos irregulares. ¿Listo? Entonces vamos aquí, no serían reglas, sino grupos, patrones. Así tal cual como lo hicimos con los verbos irregulares. El primer grupo de los sustantivos que tienen una pluralización irregular va a ser el grupo de los no change. ¿Cómo así que el grupo de los no change? Por ejemplo, decimos one fish, two fish. ¿Por qué? Porque no importa si es 1 o 30, sigue siendo fish. Cuando decimos no change, es decir, efectivamente, no cambian. Por ejemplo, one deer, una minúscula, 5 deer. Un pez, 3 peces. Un reno o venado, no recuerdo. Un reno, 3 renos, 5 renos, y no cambia su forma. Es como, por ejemplo, serious, nine series. Son aquellos que no cambian, ya sea que le pongamos un número singular o que le pongamos un número plural. Entonces, el primer grupo, vamos a escribirlo aquí más compacto. Listo, entonces, el primer grupo de los plurales irregulares son los que no cambian. Conservan su forma para 1 o para 30. Deer, venado, ajá, ok, venado. Reno, venado, estos son parecidos, son primos. Reno, venado, valse, ciervo, son de la misma familia. Bueno, entonces tenemos, primer grupo, aquellos que no cambian. Aquí tenemos palabras, listo. Yo les voy a dejar 3 ejemplitos por cada grupo porque siempre son bastanticos, pero aquí les voy a poner unos ejemplos para que ustedes tengan más vocabulario de cada uno de esos grupos. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos palabras como fish, deer, serious. Sobre todo tenemos animales, por ejemplo, sheep,
por ejemplo, moose, por ejemplo, truth, salmon, por ejemplo, bison, por ejemplo, species. Listo, miren. No son solamente tres, hay más. Hay más. A este grupo pertenece sheep, moose, truth, salmon, bison, species. Oveja, este creo que sí es alce. Trucha, salmón, bisonte y especies. Entonces tenemos que en este grupo de los irregulares, de los que no cambian, tenemos no solamente tres palabras, tenemos más. Style pregunta, ¿cow también? No, no señorita, cow tiene su plural regular, agregándole una S. ¿Listo? Pero como puedes ver, a este grupo se le aplica, este grupo aplica mayormente a animales. Listo, mira que también tenemos series, también tenemos species, pero no, pues no solamente animales, pero mayormente sí, animales. Listo, vamos con el segundo grupo. El siguiente grupo de plurales irregulares es el que es always plural. Listo, ojo, plural. ¿Por qué razón? Porque parece que estuvieran siempre en plural, pero precisamente son un plural irregular porque tienen la misma forma para singulares o para plurales. Listo. O sea, yo le puedo poner 1 o le puedo poner 15, ¿cierto? Pero este always plurals es irregular porque siempre tiene forma de plural. Algunos solamente se pueden utilizar plural, pero hay otros que no. Hay otros que simplemente no tienen número. Aquí encontramos, por ejemplo, palabras como news, palabras como scissors, palabras como pants, como news, scissor, pants, glasses, shorts, earrings. Estas palabras que son siempre en plural, news, scissors, pants, glasses, shorts, earrings. Ojo, aquí vuelvo y lo repito. Ese plural es entre comillas, porque por ejemplo news es un sustantivo incontable, no tiene cantidad. Y los sustantivos incontables se supone que se manejan siempre de forma singular. Sin embargo, en la categoría de los plurales irregulares, en la categoría número 2, o digamos en el patrón número 2, tenemos aquellas palabras que siempre parecen plural o que solamente se pueden en plural. Style nos dice boots, no, boot puede ser singular, boot. Aunque se usen las dos, obviamente nadie se pone una sola bota, pero sí puede decirse una sola bota. O sea, que sí, pues yo sí puedo decir se me perdió una sola bota. Pero en inglés yo no puedo decir se me perdió un pantalón. No, se me perdieron unos pantalones. Estos son always plural. Listo. Aquí, obviamente, aquí hay más palabras. Vamos a aprender. Aquí les puse 6 palabras. Pero tenemos, por ejemplo, binoculars. Tenemos, por ejemplo, trousers. Tenemos, por ejemplo, pliers. Tenemos, por ejemplo, headquarters. Esto, palabras que son always plural. Siempre tienen esa forma de el plural. Listo. Let's go to the third group. Listo.
En nuestro tercer grupo de plurales irregulares, es decir, que nos siguen las 4 reglas que acabamos de ver, tenemos aquellos que cambian on por a. Aquellos que cambian on por a. ¿Cómo así? Por ejemplo, criterion se vuelve criteria. El singular es on, el plural es a. Criterion se vuelve criteria. Por ejemplo, proton se vuelve prota. Proton se vuelve prota o protons. O, por ejemplo, polígono, se vuelve polygon, se vuelve polígona. Polígono, polígonos. Entonces, aquellos que cambian la ON por una A. Listo. ¿Qué más hay aquí? Bueno, aquí hay palabras como taxon, que se vuelve taxa. Aquí hay palabras como electrón o electron, que se vuelve electra. En lugar de electrons, se vuelve electra. Aquí tenemos el neutron, que se vuelve neutra. Aquí tenemos el lexicon, que se vuelve lexicon, and so on. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces, aquí hay un grupo de palabras que terminan en ON y que el plural se crea cambiando el ON por una A o añadiéndole la A a ese ON, como en el caso de polígono, polígono. ¿Listo? Siguiente grupo de irregular pluralization es aquel que cambia UM into A. ¿Listo? Los que pasan de terminar en UMs cuando son singulares a terminar en A cuando son plurales. Como por ejemplo, datum, que se vuelve data. Datum, que se vuelve data. ¿Sí se ve? Sí, se alcanza a ver. Por ejemplo, bacterium, que se vuelve bacteria. Entonces, cuando ustedes ven bacteria, esto está en plural. No está en singular, como que hay una bacteria, no. Eso podríamos considerarlo un false friend, un false cognate. Porque usted ve bacteria y piensa que está diciendo bacterium, está diciendo bacteria, cuando en realidad está diciendo bacterias, en plural. O, por ejemplo, el forum, que se vuelve fora. Estos dos grupos nos demuestran lo que yo les mencionaba al principio, y es que si bien este es un tema que inicia siendo de niveles básicos, termina siendo de niveles muy avanzados. ¿Por qué razón? Porque, muchachos, en los niveles C1, sobre todo en el C2, ¿cierto? Niveles C1 y C2, lo que se hace es formalizar el inglés. O sea, en los niveles C1 y C2 toman tus habilidades comunicativas ya desarrolladas y empiezan a pulirlas para ser aplicadas en el campo profesional, en el campo académico, en el campo científico, periodístico. Y ahí es donde empiezan a aparecer este tipo de cosas. Miren, esto es latín, criterion, datum, forum. Esto son palabras que vienen muy del latín. ¿Por qué? Porque son palabras muy de ciencia, ¿cierto? Son términos muy ligados a la ciencia. Entonces, por eso,
Esto a veces se enseña, bueno, siempre se enseña en los niveles avanzados. Sin embargo, yo considero que no hay que esperar a usted llegar a un nivel C1, nivel C2 para conocer estos patrones de vocabulario, de cómo cambia de singular a plural. Listo, partamos aquí el tablero para ir con la siguiente. Listo, bueno, aquí hay más, claro que sí. En que se vuelve AM, que se vuelve A, hay más, claro que sí. Está, por ejemplo, aquarium, que es una palabra que usted debería aprenderse desde el nivel básico cuando se aprende el vocabulario de City Places. El plural de aquarium sería aquaria. El plural de curriculum, que sería curricula. ¿Cierto? Nosotros decimos, ay, no, es que he enviado muchos currículums. No, currícula, muchos currícula. Listo. You're welcome, Andrés, you're welcome. Tenemos stratum, que se vuelve strata. Como pueden ver, son algunos términos muy científicos, otros términos muy convencionales, muy normalitos, como por ejemplo stadium, que se vuelve stadium. Y esto, stadium, ¿cuándo se aprende uno la palabra stadium? En el nivel A1, cuando aprende el vocabulario de City Places, que también aprende la palabra aquarium. Y nadie sabe, muy pocas personas saben que el plural de stadium es stadia y ponen stadiums. O de aquarium, que sería aquarium, ponen curriculums. Eso determina, definitivamente, nos separa. Este conocimiento nos separa de nivel de otros. Por ejemplo, el memorandum, que el plural sería memoranda. Memorandum, que el plural sería memoranda. Eso. Entonces miren que, aunque si bien nos vamos a encontrar términos avanzados, términos ya de nivel, tipo de corte científico como forum, bacterium, data, stratum, también nos vamos a encontrar términos más convencionales, nivel intermedio, nivel básico como memorandum, stadium, curriculum, aquarium. No es algo exclusivamente de niveles avanzados. Sí tiene mucho de nivel avanzado, pero no es exclusivo de niveles avanzados y haría una gran diferencia en nuestro vocabulario si se nos enseñara más profundamente como lo estamos haciendo en este momento. ¿Listo? Así que muchachos, valórenme y denle tap a esa pantalla y compartan este live para que lleguemos a muchas más personas. ¿Listo? Vamos a darle, seguimos. Quinto grupo, quinto patrón, tenemos aquel que cambia US por A. Que cambia el US por A. Listo. Entonces tenemos, por ejemplo, bueno, este no lo cambia, casi siempre lo añade mejor. Tenemos, por ejemplo, corpus. Hay que estar con mi cortina. Corpus, que se vuelve corpora. Corpus, que se vuelve corpora. Tenemos, por ejemplo, campus, que se vuelve campora. Tenemos, por ejemplo, sí, podríamos decir que lo cambia por el hora. Sí, si limitamos un poco, podríamos decir que lo vuelve hora. Claro, esto lo limitaría más, haría que el grupo fuera más limitado. Pero si ustedes recuerdan, muchachos, cuando hicimos este mismo trabajo de identificar patrones con los verbos irregulares, decíamos que hay unos grupos que van a abarcar más palabras y hay otros que van a abarcar menos. Y que dentro de una categoría, cuando yo
reduzco la cantidad de, o la probabilidad del patrón, entonces se reducirían las palabras que van dentro del grupo. Si ponemos SUS como que se vuelve A, nos caben muchas palabras. Si volvemos US que se vuelve hora, nos caben menos palabras, pero va a ser más específico. Y entre más específico, más claro. Tenemos, por ejemplo, fungus, que se vuelve fungora. ¿Listo? Un fungus que se vuelve fungora. Así como estas, también tenemos palabras como como locus, que se vuelve locora. Palabras como sucubus, focus es de otro grupo, se vuelve sucubora. Pero como pueden ver, este grupo sí es de un corte mucho más científico. Diane dice, just arrived, which is the topic. Diane, estamos aprendiendo, listo, estamos aprendiendo plurales irregulares. Listo, acabamos de ver al inicio del live las 4 reglas para pasar un sustantivo de singular a plural. Las 4 reglas de los plurales regulares. Ahora lo que estamos haciendo es ver cuáles son los patrones, no las reglas porque no siguen reglas. Vamos a ver cuáles son los patrones de comportamiento en los sustantivos que tienen plurales irregulares. Y ya vamos en el quinto grupo. Primer grupo, aquellos que no cambian. One fish, three fish, one deer, five deer, one series, nine series. El segundo grupo, los que están siempre en plural, no tienen forma singular. Tercer grupo, los que cambian ON por A. Cuarto grupo, los que cambian UM por A. Aquí, los que cambian US por hora. ¿Listo? Frailejón, thank you so much. Thank you so much for your gifts. You're welcome. You're welcome. Valórenme, muchachos, que mejor dicho. Bueno, ojo pues. Aquí vamos entonces con el sexto grupo, que se parece un poco al quinto. ¿Listo? Se parece al quinto. El sexto grupo de plurales irregulares es aquel que nos cambia US por I. No por A, sino por I. Y aquí sí es donde tenemos focus. Focus, que el plural sería fossi. Focus, que el plural sería fossi. Aquí tenemos, por ejemplo, cactus. Que, miren, una palabra como cactus, una palabra tan básica, que todo el mundo debiera conocer desde niveles básicos. Pero nadie sabe que el plural de cactus es cacti o cacti. Aquí también tenemos palabras como radius, que el plural sería entonces radi, con doble I. Miren, yo les pregunto, ¿ustedes cuántas veces han visto radi desde que están estudiando inglés? Y realmente no, bueno, este radius, sí, puede ser un término médico, pero es algo que todo el mundo debiera saber también cuando estudiamos en el nivel A1, nivel A2, body parts. Bueno, tenemos entonces, aquí ¿cuáles tenemos? Otras para que amplíen su vocabulario. ¿Ah? Radio, el radio, the part of the body. Ok, radius, la parte del cuerpo. Bueno, porque radio, cuando hablamos de la radio, como el sistema radio, ese no es este. Porque este es radius, y el de la radio que uno escucha, exacto, es un hueso llamado radio. Radius, no, es una I. ¿Qué otras palabras tenemos aquí? Para que miren que es más común de lo que ustedes ven. Por ejemplo, tenemos la palabra syllabus, que el plural sería syllabi.
tenemos la palabra alumnus. El plural sería alumni. Tenemos la palabra nucleus, que plural sería nuclei. Tenemos terminus, plural sería termini. Okay, Fralejón, thank you so much for your gifts. Thank you so much. Entonces miren, aquí tenemos, por ejemplo, esta es otra de corte muy científico. Este grupo de plurales irregulares, también podríamos decir que este grupito también es de nivel avanzado porque maneja términos muy científicos. Entre más latín vean, más científico es eso. Por ejemplo, quienes conocen de medicina saben que la medicina utiliza muchos términos en latín. Quienes conocen de derecho saben que el derecho maneja muchos términos de latín. Porque a medida que se va formalizando la lengua, se va acercando al latín, que realmente es como la raíz de nuestra lengua y también influyó demasiadísimo en el inglés. Entonces, tenemos palabras desde niveles básicos que todo el mundo debería conocer como cactus, como focus, y palabras irradi y radius, como palabras como syllabus, alumnus, nucleus, terminus, que son palabras de un corte más profesional, más avanzado, más científico, más especializado. Listo. Vamos con el grupo número 7, que es uno de los grupos más random que hay, muchachos. Es más, vamos a saltarnos el 7 por ahora. Vamos a poner de 7 otro para dejar ese más para el final. Listo, voy a poner aquí, que no me olvide que en mi lista era el 7, el que nos saltamos. Listo, tenemos entonces el grupo número 7, que será aquel grupo que toma la doble O y la convierte en doble E. Listo, la doble O y la convierte en doble E. Listo. Aquí tenemos, claro, algunas de las palabras de los pocos plurales irregulares que sí nos enseñan. Que food, singular, y que feed, plural. Que tooth, singular, y que teeth, plural. Que goose, singular, y que geese, plural. Listo. Miren estas palabras: food, feet, tooth, teeth, goose, geese. Pie, pies, diente, dientes, ganso, gansos. Palabras de nivel, díganme ustedes, ¿de qué nivel creen que serían estas palabras? Estas palabras ustedes saben que siempre las aprendemos en el nivel A1, en el nivel más básico. O sea, entonces en el nivel más básico nos enseñan 5, 10 palabritas que tienen plurales irregulares y ya, no nos vuelven a enseñar qué otros plurales irregulares hay. Aquí no están solamente estos, muchachos. Aquí tenemos palabras como proof, que se vuelve brief. Aquí tenemos palabras como loof, que se vuelve leaf. Aquí tenemos palabras como mood, que se vuelve meat. Aquí tenemos palabras como hoof, que se vuelve hoof. Entonces no solamente tenemos estas tres, tenemos otras palabras que quizá no son tan comunes, tan básicas, tan elementales como estas tres, pero que pertenecen al mismo patrón. O sea, qué bueno que nos enseñen que esto no son tres excepciones, no, que hay un grupo de palabras que tiene una pluralización irregular que corresponde a este patrón. Listo. Seguimos. Siguiente grupo. El siguiente grupo de plurales irregulares es aquel que toma una X y la convierte en I, C y S. Toma una X y la convierte en I, C y S. Por ejemplo, tenemos
la palabra vortex, que no es una palabra tan de nivel, es una palabra, yo diría, a nivel intermedio, y la convierte en vortices. O la palabra matrix, y la convierte en matrices. O la palabra index, y la convierte en índices. Entonces miren que esta no es de super nivel avanzado. Okay, Prelejón, thank you so much for your gifts and for your attendance. Thank you for being here. Aunque yo te recomendaría mejor que entres en 10-15 minutos para que tomes el pantallazo a todos los grupos y no te quedes solamente con estos 8. Listo. ¿Qué más encontramos aquí? Palabras como, por ejemplo, appendix, que se vuelve apéndices. Miren que no son palabras tan diferentes, tan difíciles, tan raras. Tenemos apex, que se vuelve apices. Tenemos codex, que se vuelve códices. Tenemos cortex, se vuelve córtices y demás. Miren que no solamente, o sea, no les estoy diciendo, o sea, estos grupos, no es que son solamente estas 3 palabras, muchachos, estamos hablando de patrones. Patrones. Ok, good. Very good. Thank you so much, guys. Prelejón, thank you so much. Entonces miren, estamos hablando de patrones de plurales irregulares, no son 3 excepciones como a veces le enseñan a uno, no es que este se dice así, este se dice así, y ya. No, hombre, son grupos enteros de palabras que cumplen o que obedecen a cierto patrón de comportamiento cuando se van a pluralizar. Que no, me siguen las 4 reglas regulares, casi digo las 4 letras, que no me siguen las 4 reglas de pluralización regular, sino que tienen su propio patrón de comportamiento. Listo, vamos con la siguiente columnita. Cerremos aquí y esperemos que nos quepa. Listo. Grupo o patrón número 10. Ah, no, 9. En el grupo número 9, en el patrón número 9, tenemos aquellos que terminan en una A cuando son singulares y cuando se vuelven plurales le añaden una E a esa A. O sea que la A se vuelve AE. Y aquí tenemos O. Frailejón, thank you so much. Thank you so much for your gifts. Entonces, miren por ejemplo. Aquí, miren, este grupo que ustedes posiblemente jamás en su vida habían visto, contiene palabras que estoy seguro que ustedes ya han visto. ¿Como cuál? Como por ejemplo, fórmula. Que se vuelve, el plural sería formulae. ¿Cuántas veces han visto formulae? Never. Rara vez. Rara vez. Tenemos la palabra alga. Que el plural se vuelve algae. Y miren que no les estoy diciendo palabras muy elevadas, palabras muy complejas, muy profesionales, muy difíciles. No. O palabras como, por ejemplo, scápula, que también. ¿Cuándo se supone que nosotros aprendemos la palabra scápula? Nivel A1, nivel A2, cuando estudiamos body parts, no. Y yo le pregunto, ¿usted cuántas veces ha visto la palabra scapulae? Rara vez, ¿cierto? Muy raro. Aquí también hay otras palabras, como ya se nos acaba el espacio para los ejemplos. Por ejemplo, larva, que se vuelve larvae.
por ejemplo, bula, bule, por ejemplo, tibia, se vuelve tibia, por ejemplo, fosa, se vuelve fosa, por ejemplo, larva, por ejemplo, vertebra, se vuelve vertebra. Y por ejemplo, plura, se vuelve plura. Miren, no solamente son estas tres que les puse de ejemplo, muchachos. En cada grupo, es que es un grupo porque tiene, o sea, lo consideramos un patrón y una excepción porque tiene varios casos. No porque sean todas, dos, tres excepciones y ya. No, patrones, estamos hablando de patrones. Lo mismo pasa con los verbos irregulares. Recuerden cuando estudiábamos los verbos irregulares, hacíamos estos grupos y yo les decía, un verbo puede estar en varios grupos y cada grupo puede tener cantidad enorme de casos. Miren por ejemplo este que a mí me parece también que puede ser muy de nivel básico, nuestro grupo number 10. Y es, ¿cuál es el grupo number 10? Cuando el aus se vuelve eyes. Cuando el aus se vuelve eyes. Les pregunto, ¿en qué nivel ustedes aprenden que mouse se dice ratón? ¿Y cuánto se demoran para enseñarles que el plural de mouse es mice? Quizá porque ratón es una palabra de nivel básico. Esta es una de esas entre 5 o 10 palabras que yo les digo que les enseñan. Mire, es más, miremos, por ejemplo, food, feet, food, tooth, mouse, fish. Van 4 palabras que suelen enseñar como plurales irregulares. Pero, ¿cuántos de ustedes han tenido liendres y no han sabido cómo es el plural de liendres? Los lies. Los lies. Aquí también tenemos palabras como, bueno, por ejemplo, les cuento algo. Ya no, pero antes el plural de la palabra house era highs. Esto es un arcaísmo. O sea, esto ya no se utiliza, pero antes era así. ¿Por qué? Porque antes era un poco más formal. El inglés era un poco más formal. Entonces ahora se dice houses, pero en el inglés arcaico, el plural de house era highs. Y tenemos también dormouse. Sería dormice. Listo. Dormouse sería dormice. Y de este grupo, pues les podría dar más ejemplos, pero honestamente de este grupo la mayoría caen en arcaísmos. Como por ejemplo, spouse, ¿cierto? Que es esposo, que antiguamente el plural era spouse. Pero ya no. ¿Listo? Ya no. Ese sí es un arcaísmo que se dejó de utilizar. Pero aquí había un montón de palabras. Luego tenemos nuestro grupo number 11, que saben que este grupo 11 también yo lo consideraría un grupo nivel básico. Y es cuando tomamos I, S y lo convertimos en IS. Cuando el singular termina en is y el plural termina en es. Y aquí hay palabras que son muy, muy comunes y muy conocidas. ¿Cómo qué? Como basis, que el plural sería bases. Como crisis,
que el plural sería creases, como tesis, que el plural sería thesis. Miren estas palabras tan básicas, basis, crisis, tesis, y plurales que no conocemos. Aquí tenemos palabras como oasis, aquí tenemos palabras como paréntesis, aquí tenemos palabras como diagnosis, diagnóstico, diagnosis. Aquí tenemos palabras comunes como síntesis, que el plural sería síntesis. Entonces miren que son palabras que podríamos considerar. Por ejemplo, Carlos nos dio un ejemplo perfecto. Analysis. Que el plural sería analysis. Y aquí está, analysis y analysis. Está en este grupo. Muy bien, excelente Carlos, excelente ejemplo. Analysis que se vuelve analysis. Miren que aquí en este grupo tenemos palabras que son muy cotidianas, que son muy básicas, que son muy básicas. Y cuando esto debieran enseñárnoslo, al menos en un nivel A2, realmente lo enseñan graneadito, poquito a poquito, en los niveles 1 y 2. Pero esto es algo que no debería ser de conocimiento solo de niveles C1 y C2. Para nada. Miren que no está complicado. ¿Listo? Para la última categoría que les dije que era la más random de todas, ya no nos queda espacio para los ejemplos. Pero entonces voy a tratar de, en este espacio, meterles todos los ejemplos que quepan. O sea, ya el espacio va a acabar con esta última categoría. La siguiente categoría, como les digo, la última, que es la más random, ya verán por qué les digo que es la más random. Primero, porque no hay un patrón de inicio. O sea, primeramente, no hay un patrón de inicio. O sea, no es, a todos los que terminan en este, a todos los que... Nada, no hay un patrón de inicio. Solamente hay un patrón de llegada, y es que terminan en EN. Y siendo este tan random, les digo que, como les he dicho desde el principio, normalmente entre 5 y 10 plurales irregulares se les enseña a los estudiantes. Entonces, tenemos, por ejemplo, la más conocida, man, que se vuelve man. Man, que se vuelve men. Hombre, que se vuelve hombres. Y aquí todos sus derivados. Man, women, man. Woman, women. Businessman, businessman. Congresswoman, congresswoman. O sea, todas las palabras que terminan en man y en plural es men van aquí. Obvio, no nos vamos a gastar el espacio en esto porque quiero mostrarles la variedad que hay aquí. Por ejemplo, tenemos la palabra buey, que es ox. Y que el plural es oxen. Exacto, muy bien. Ox, que el plural es oxen. Por ejemplo, child, que el plural es children. Por ejemplo, brother, que el plural sería brethren. Brother, que el plural sería brethren. Ahora, teacher, pero yo he visto brothers, sí. Eso es un término, por decirlo así, nuevo. Porque brother puede ser regular poniéndole una S y decir brothers, o puede ser irregular cambiando a brethren. Muy bien, Carlos, excelente, muy buenos ejemplos.
tenemos, por ejemplo, si ya nos cabe, German. Esto sería con mayúscula porque sí es la nacionalidad. German sería German. Entonces miren que aquí no hay un patrón. ¿Qué tienen en común man y ox? ¿Qué tienen en común ox y child? ¿Qué tienen en común child y brother? Ah, bueno, este no lo pongamos. German y German no lo pongamos porque pues iría dentro de todas las variaciones de man y men. ¿Listo? De man y men. Person y people, eso sí ya es lo más random de lo random. Claro, aquí hay, bueno, aquí no nos cabe, pero efectivamente, Elisa, hay algunas palabras que cambian por completo, que no tienen ningún patrón ni de partida ni de llegada. Aquí, en nuestro grupo número 12, tenemos este grupo que es supremamente random, pero que todos llegan al EN, men, oxen, children, brethren. Y hay otras palabras que son más de uso arcaico, como sister, que sería sistren, que ya no se utiliza, como kind, que sería el de cows. ¿Listo? Brother es hermano. Bueno, ojo, que el plural de brother no es tan arcaico. Este sí lo van a escuchar mucho. Brother, van a escuchar brothers, pero también van a escuchar mucho brethren. Sí, no les voy a negar, sí es un poco viejo, o sea, sí es un poco viejito. Pero todavía se utiliza mucho. Sobre todo en contextos religiosos. Normalmente el pastor se para en el púlpito y dice, brethren, hermanos. Sobre todo en contextos religiosos van a escuchar este brethren. Ahí vamos a poner, people en este grupo, porque aunque no termina en EN, es de lo más random que hay, ¿cierto? Es de lo más random que hay. Porque ya los demás entran perfectamente en alguno de estos otros grupos o en los regulares. Listo, person y people. Entonces miren, ¿cuáles son los plurales irregulares que a veces en otros libros, institutos, academias se les enseña a los estudiantes? Tenemos fish, tenemos news, aunque no se les enseña como un plural irregular, pero sí, vamos a darle ahí el beneficio de la duda. Food, feed, mouse, mice, man, woman, child, children, person, people. Díganme si no. ¿Acaso de toda esta lista, acaso no son estos los que ustedes sabían conscientemente que eran plurales diferentes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No es lo que les decía. Todos los libros, cursos, academias limitan el tema de los plurales irregulares. A simplemente 8, pues sí, entre 5 y 10 palabras. Pero yo les voy a decir una cosa, muchachos, y les voy a estorbar un momento. Si usted le va a tomar pantallazo a algo en esta vida, que sea a esto. ¿Listo? Porque esto es algo que va a ser muy difícil de encontrar. Créanme, se los digo. Va a ser muy difícil que ustedes encuentren algún libro, alguna academia, algún video, alguna lección donde les junten
los plurales irregulares de esta manera. ¿Saben yo por qué los aprendí? Porque no sé si ustedes sabían, pero yo estudio traducción e interpretación. Entonces, esto se lo enseñan a los traductores y a los intérpretes, no a los estudiantes de inglés. Esto se le enseña a los traductores y a los intérpretes y no a los estudiantes de inglés en general. Pero esto no es un conocimiento supremamente exclusivo, pues supremamente, hoy no, pues van a conquistar el mundo porque descubrieron este secreto, no. Solo que va a hacer que su nivel de inglés sea mejor, que su nivel de inglés sea más alto, que ustedes puedan moverse desde el nivel básico hasta un nivel avanzado al tener un vocabulario más preciso, más elevado, más consistente y teorizado. ¿Listo? Entonces, vuelvo y les digo, si van a tomar pantallazo de algo, muchachos, que sea de esto. ¿Listo? Y tómenle pantallazo porque... Sí, Joshi, Breathland. Ya se estaba hablando. Bueno. Tómenle pantallazo porque con esto terminamos por el día de hoy. Porque, vuelvo y les digo, muy difícil que ustedes vayan a encontrar algún video, publicación, libro, curso, donde les agrupen los plurales irregulares de esta forma.